Cuando los primeros módulos de exploración humana tocaron la superficie de Spiridion, no imaginaban que se toparían con una sociedad tan estructurada y al mismo tiempo tan alejada de lo que conocían. El planeta era un edén de praderas interminables, colinas suaves y vientos constantes que barrían el horizonte en una sinfonía de movimiento. Allí habitaban los centauros, seres imponentes de torso humano y cuerpo equino, tan veloces que la misma hierba parecía apartarse para dejarles paso. Para ellos, la velocidad no era solo un atributo físico, era el eje de su cultura, su política, su espiritualidad. Desde el nacimiento hasta la muerte, todo en su sociedad giraba en torno a las carreras. Quien llegaba primero tenía razón. Quien llegaba primero era digno. Quien llegaba primero gobernaba. Las competencias no eran un espectáculo, eran una forma de dirimir disputas, de elegir líderes, de cortejar parejas, de decidir qué clan poseía un territorio. El primero es el verdadero, repetían como un axioma grabado en piedra. En ese contexto, los humanos eran poco más que curiosidades. Habían llegado en busca de un puesto diplomático, deseosos de intercambio cultural y de establecer relaciones estables. Pero los centauros, al verlos torpes con sus dos piernas cortas, pronto los relegaron al fondo de su jerarquía. Los llamaban los últimos, pues en cualquier competencia quedaban rezagados. Aun cuando los humanos ofrecieron conocimientos de astronomía, de medicina, de navegación estelar, eran vistos con condescendencia. ¿De qué sirve saber de estrellas si no puedes alcanzar al más veloz? ¿De qué sirve sanar si no puedes vencer en carrera? La frustración humana era palpable, pero más lo era su impotencia. En Spiridion, la velocidad lo era todo, y en esa medida los visitantes de la Tierra estaban destinados a ser irrelevantes. Con el paso de los meses, los embajadores y exploradores comenzaron a resignarse. Había quienes decían que quizás lo mejor sería retirarse y dejar a los centauros a sus eternas llanuras, pero entre los humanos había quienes observaban con paciencia, con la mirada fija en cada detalle que los anfitriones parecían pasar por alto, porque mientras los centauros corrían como relámpagos en distancias cortas, nunca se detenían a considerar qué pasaba cuando la pista no era un simple tramo recto, cuando la meta no estaba en el horizonte inmediato, sino más allá de la resistencia misma. En silencio, algunos hombres y mujeres empezaron a preguntarse si acaso la definición de primero en Spiridion no estaba incompleta, si había un terreno en el que las piernas humanas, aparentemente frágiles, pudieran desafiar a los cascos atronadores de sus anfitriones. La historia estaba a punto de cambiar. No sería un consejo diplomático ni un intercambio de saberes, ni en un gesto de buena voluntad. El destino de los humanos en Spiridion se decidiría en el terreno de los centauros más veneraban, la pista de carreras, solo que esta vez la carrera no sería de velocidad, sino de resistencia. El detonante vino de manera inesperada, casi anecdótica. En una reunión entre delegados humanos y líderes centauros, uno de los clanes más orgullosos decidió burlarse abiertamente de los visitantes. Los últimos, les dijeron, si quisieran, ni siquiera alcanzarían al potro más joven de nuestra manada. Su lugar está detrás, siempre detrás. Las risas retumbaron como temblores en las paredes de la sala comunal, y aunque los humanos fingieron calma, el veneno del desprecio caló hondo. Entre ellos estaba Adrián Velázquez, explorador veterano de múltiples misiones, amante de las montañas y maratonista por vocación. No era el más alto ni el más fuerte de los suyos, pero conocía en carne propia el arte de no rendirse, el secreto que en la Tierra había moldeado a su especie durante milenios, el de correr hasta que el mundo se rinda primero. Adrián dio un paso al frente y habló con una voz firme que acalló incluso a los más altaneros. Tal vez no podamos vencerlos en la distancia que ustedes llaman carrera, pero los desafío a algo distinto. Una prueba de 50 kilómetros, un recorrido que atraviesa colinas, praderas y ríos, una prueba no de velocidad, sino de resistencia. El silencio que siguió fue casi sagrado. Los centauros parpadearon incrédulos antes de estallar en carcajadas atronadoras. «¡50 kilómetros! ¡Ese humano no entiende nada!», gritaban. Para ellos, una carrera era un estallido de fuerza, un rugido breve y glorioso. 50 kilómetros era absurdo.
casi un insulto. Morirás antes de alcanzar la mitad, dijeron algunos. Otros, más pragmáticos, comenzaron a ver la propuesta como una oportunidad, humillar a los humanos en su propio terreno inventado, borrar toda ilusión de respeto. Así, entre risas y desdén, aceptaron. El anuncio se propagó con la fuerza de un vendaval. De clan en clan, de manada en manada, la noticia viajó. Un humano desafiaba a los campeones centauros en una carrera imposible. Para los equinos, aquello no era más que una curiosidad destinada a terminar en desastre, pero la excepción fue creciendo. Jamás habían visto a los últimos atreverse a poner condiciones en su juego sagrado. Se designaron a los participantes. 3 de los mejores corredores de Spiridion, conocidos por su fuerza, velocidad y prestigio. Uno de ellos, Zarak el Rojo, era considerado el más veloz de la estepa, campeón invicto en decenas de contiendas. Los ancianos del Consejo Centauro debatieron incluso si debían considerarse válida semejante carrera. ¿Qué mérito tiene correr más allá de donde un cuerpo sensato se detendría?, cuestionaron algunos. Pero otros replicaron que el axioma era claro: el primero es el verdadero, y si los humanos desean arriesgar sus vidas en una locura, no podían negarles el derecho. Finalmente, fijaron la fecha y establecieron el recorrido. Un circuito de 50 kilómetros que atravesaba planicies abrasadoras, bosques dispersos y colinas donde el viento cortaba como cuchillas. Los humanos por su parte se prepararon en silencio. Adrián pasó días entrenando bajo el sol de Spiridion, trotando sin cesar mientras sus compañeros registraban sus progresos. Los centauros que lo observaban reían al verlo correr lento, sudoroso, jadeante. Se desgastaba antes de comenzar, decían. No entendían lo que estaban presenciando. No era el desgaste, era la adaptación. Cada gota de sudor que Adrián derramaba era una arma invisible. Cada zancada paciente era un testimonio de millones de años de evolución en un planeta donde los humanos habían cazado a presas más rápidas, no por ser veloces, sino por no detenerse jamás. El día de la carrera amaneció con un cielo limpio, azul profundo y miles de centauros reunidos en los bordes del recorrido. Jamás una competición había reunido a tantas manadas. En el centro, Adrián, con apenas un traje ligero, zapatillas reforzadas y una cantimplora atada al costado, esperaba tranquilo. Frente a él, los 3 campeones relinchaban y galopaban al suelo con los cascos, confiados, con sonrisas altivas que brillaban como cuchillas. No había duda en sus rostros. Aquello sería un espectáculo, y al final los humanos quedarían marcados para siempre como los eternos últimos. Y entonces el cuerno resonó. La carrera comenzó. El cuerno aún resonaba en el aire cuando los campeones centauros salieron disparados como flechas vivientes. Sus cascos golpeaban la tierra con furia, levantando nubes de polvo que parecían tragarse al propio Adrián. En cuestión de segundos, los 3 se habían perdido en el horizonte, mientras el humano mantenía un trote sereno, casi ridículo a ojos de la multitud. Las risas estallaron burlonas y la palabra último volvió a repetirse como un eco implacable. Para ellos, la carrera ya estaba decidida. Pero Adrián no corría para impresionarlos en los primeros minutos. Corría como lo había hecho siempre, con la respiración media, con el ritmo de quien sabe que el verdadero enemigo no está delante, sino dentro. El cansancio, el dolor, el calor. Kilómetro tras kilómetro, los campeones mantenían su furia, confiados en que la distancia era insignificante ante sus músculos titánicos. Sin embargo, Spiridion era despiadado. El sol golpeaba con violencia, el aire ardía y las colinas parecían multiplicarse sin fin. Los centauros, diseñados para la explosión de velocidad, pronto empezaron a sentir la traición de sus cuerpos. Adrián, en cambio, avanzaba como una máquina silenciosa. El sudor resbalaba por su frente y se evaporaba enfriándolo. Sus pasos, constantes y pacientes, no variaban. Cada inhalación era una marea controlada. Cada exhalación, un golpe de voluntad. Recordaba las largas caminatas en el desierto de Atacama, los maratones bajo lluvia en su juventud, las historias de los antepasados humanos que cazaban antílopes corriendo hasta que estos caían exhaustos. No somos los más fuertes ni los más rápidos, se repetía, pero nadie nos vence cuando se trata de resistir. Hacia el kilómetro 20, uno de los centauros ya jadeaba. Su pecho se agitaba como un fuelle roto. Su cuerpo sudaba de manera torpe, incapaz de disipar el calor como lo hacía el humano.
Finalmente, tropezó y cayó de rodillas, incapaz de levantarse. Un murmullo recorrió a los espectadores. No comprendían lo que veían. ¿Cómo podía un campeón caer mientras el humano seguía avanzando sin pausa? En el kilómetro 30, el segundo campeón redujo la velocidad. Sus cascos ya no tronaban con la misma fuerza y su mirada, antes llena de soberbia, se nublaba por el agotamiento. Intentó mantener el paso, pero cada colina era un muro infranqueable. Al final, se desvió del recorrido, rendido, con la lengua afuera y el cuerpo temblando. Solo quedaba Tsarak el Rojo, el más orgulloso, el invicto. La multitud lo vitoreaba, tratando de sostenerlo con su fervor, y durante un tiempo Tsarak mantuvo la delantera, aunque cada vez más tambaleante. Su respiración era un trueno irregular, sus patas un relámpago que comenzaba a fallar. Adrián, a lo lejos, lo veía como una silueta en fuga, pero no apresuró el paso. Sabía que la resistencia no era cuestión de cazar la meta con violencia, sino de esperar el momento en que el rival se destruyera a sí mismo. En ese momento llegó en el kilómetro 45. El campeón, con el cuerpo empapado en sudor y con los músculos rígidos, se derrumbó de costado en medio del sendero. Su orgullo lo hizo intentar levantarse, pero sus patas ya no respondieron. Entre gritos de incredulidad, la multitud presenció lo imposible. Los tres campeones estaban fuera de la carrera y el humano seguía avanzando. Los últimos 5 kilómetros fueron un ritual de silencio. Adrián sentía el cansancio mordiendo sus huesos, pero lo aceptaba como parte del camino. Sus piernas se movían como péndulos inevitables. Su corazón era un tambor firme. Los centauros que antes reían ahora guardaban un mutismo reverente, viendo cómo aquel ser de 2 piernas cortas, aquel último que nunca ganaba nada, se acercaba lentamente a la meta, y cuando finalmente cruzó la línea, alzó los brazos con un gesto más de alivio que de triunfo. Un rugido se alzó en la pradera, pero ya no eran risas, era el clamor de una verdad nueva. Adrián había sido el primero. Los ancianos, incapaces de negar lo evidente, proclamaron con solemnidad: el primero es el verdadero. Y ese día los humanos dejaron de ser los últimos, no por su fuerza ni por su voluntad, sino por la herencia invisible que cargaban, la capacidad de resistir más allá de lo que parecía posible. En Espiridion, las llanuras nunca volvieron a ser las mismas, porque todos sabían que había llegado una especie que no necesitaba ser la más rápida para ganar, solo necesitaban seguir corriendo cuando los demás caían.